Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, un experto también en el tema de narcotráfico. Entre sus obras está el libro El juego del camaleón, los secretos de Angostura. Le damos la bienvenida a Arturo. Acabamos de hablar con otro distinguido invitado sobre el tema carcelario y la necesidad en una acción directa o indirecta, más bien relacionado con este tema, que debería tomar el gobierno, que es el de tratar de evitar la permeabilidad de las fronteras, pero las fronteras quedan en una posición un tanto secundaria cuando existen avionetas que libremente ingresan a la zona aérea ecuatoriana y aterrizan en aeropuertos clandestinos. Este tema del Aromo ha sido señalado ya varias veces y justamente en estos días el gobierno de Lazo ha decidido intervenir poniendo obstáculos para que no sirva más como una pista de aterrizaje. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas, la amenaza del narcotráfico, el papel que está jugando en el país relacionado con varios otros, incluso el de las cárceles. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenos días. Su punto de vista sobre esta coyuntura en el tema de seguridad, fronteras, el Aromo y la situación carcelaria. Bueno, creo que son temas que evidentemente están conexos. Lo que ha ocurrido en las cárceles ocurre en un contexto de aumento del narcotráfico en el Ecuador de manera sostenida desde la década pasada, pero evidenciada los últimos años por la expresión violenta de los brazos operativos de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en las prisiones, porque ellos básicamente están disputándose territorios para la venta del microtráfico, que es lo que pueden ellos comercializar, porque ese es el pago que reciben de los carteles del narcotráfico. Los carteles no les pagan en efectivo a las bandas por su trabajo. El trabajo de las bandas tiene que ver con sicariato, temas de seguridad, de logística y amedrentamiento. Entonces esta modalidad es un pago con cocaína, y esta cocaína a su vez es comercializada por las bandas y sus ramificaciones, sobre todo focalizado ahora mismo en Guayaquil, pero también el mismo problema existe en Quito, en menor medida obviamente, en Cuenca, porque ha aumentado también el microtráfico en Ecuador. Entonces, esta lógica de poder entender primero el fenómeno que estamos, en qué momento del fenómeno estamos ahora, merece un análisis detenido, y por cierto, también entender que las soluciones no van a ser las mismas soluciones que se aplican en Colombia o en México. Más bien nosotros este fenómeno tiene otras características en Ecuador que merecen otras soluciones, unas soluciones que tengan que ver con las expresiones que tiene el fenómeno del narcotráfico y sus aliados locales, y a su vez de entender la fragilidad de las instituciones estatales para enfrentar este problema, no solamente desde lo punitivo, desde lo policial o militar, sino sobre todo desde la prevención y de la anticipación, para entender que este problema relacionado con el microtráfico, que es el que mayor violencia está generando en el país, es un tema que debe abordarse desde la salud pública para tratar a todos esos miles de adictos que son los que consumen y los que requieren y los que demandan la droga que están expandiendo estas bandas hoy enfrentadas en las cárceles. Arturo, muy buenos días. Definitivamente la situación al interior de las cárceles del país no está controlado. El mismo gobierno nacional lo reconoce, y aquí nos entra la inquietud principal. ¿Cuáles deberían ser las medidas inmediatas? ¿Hacia dónde debería apuntar en este contexto que usted conoce muy, muy profundamente? ¿Hacia dónde debería apuntar el gobierno? Las críticas están hacia toda la corrupción que existe dentro del sistema ante la falta
falta de quienes están al frente del sistema de rehabilitación del país, quizás su conocimiento o desconocimiento de la problemática, falta de recursos, ¿hacia dónde debería apuntar? ¿O es todo un conjunto que se requiere en este momento prestarle atención para que definitivamente pueda haber una acción real que permita controlar y mejorar esta situación? Sí, si seguimos aplicando una mirada puntual al tema, es decir, pensando que el problema está en las cárceles, vamos a seguir cometiendo los errores históricos que han cometido varios gobiernos, el anterior, especialmente el de Lenín Moreno, y que se pasó declarando emergencia o estado de excepción en las cárceles, sin entender que este es un problema transversal, que es un problema que va más allá de las cárceles, que evidencia la debacle de un modelo punitivo, de un modelo populista penal que básicamente cree que encerrando a las personas va a solucionar los problemas de conflictividad y delincuencia. Ese modelo ya no, o sea, está totalmente desbordado y evidentemente requiere una mirada mucho más integral, en el sentido de que tenemos que articular políticas que involucren a todas las entidades que puedan abordar este problema, no solamente desde el ámbito policial o militar, que es lo mismo que está haciendo ahora el gobierno. O sea, está repitiendo los errores que ya se cometieron en el pasado, y por eso es que no encontramos una salida, y estos episodios siguen repitiéndose de manera sistemática, es decir, estas matanzas y esta barbarie en las cárceles, porque básicamente las soluciones siguen siendo las mismas. En esto sigue siendo errático, el gobierno no tiene un diagnóstico claro, no nos dice hacia dónde quiere ir con el modelo al final. Yo entiendo que también esta crisis, son 3 meses que acaba de cumplir el gobierno en funciones, va a tomar tiempo, pero ya, o sea, ya se veía este momento, o sea, ya hemos vivido sucesivos amotinamientos con esta secuela violenta extrema de muertes, más de 200 muertes, 250 muertes en los últimos 2 años. ¿Qué interpretación le da usted, Arturo, a las declaraciones de Michael Fitzpatrick, el embajador norteamericano? Él dijo ayer que no exista ningún error, que la actual situación carcelaria de Ecuador es causada por delincuentes transnacionales con socios locales que buscan permanecer por encima de la ley, imponiendo su voluntad sobre la nación, sus instituciones y sus ciudadanos. Creo que es importante la declaración que acaba de hacer el embajador, y la posición del gobierno de Estados Unidos es una posición frontal, en este caso, que busca también entender este fenómeno en el contexto del narcotráfico, porque ellos también hablan de que evidentemente hay que fortalecer la lucha antidrogas a nivel regional y a nivel bilateral con Estados Unidos. Tenemos que rearmar alianzas con todos los países que podamos, con nuestros vecinos, porque esta no es una tarea. Toda la droga que circula por Ecuador viene de Colombia. En Colombia no hay contención, porque básicamente Colombia no tiene puestos fijos para control en el lado en su país. Entonces, los cargamentos de droga ingresan libremente, y Fuerzas Armadas, que es la que en el lado ecuatoriano está encargada de contener o de revisar, no cumple su trabajo, no está preparada para hacer eso. Entendamos que más o menos este año ya llegamos a las 130 toneladas de cocaína incautadas. Es decir, ya vamos a superar ampliamente el récord del año anterior, que se capturaron alrededor también de 130 toneladas. Este año se estima que llegaremos a las 150 toneladas al menos. Entonces, si no tenemos una comprensión de cómo abordar este problema, la droga va a seguir entrando, y además necesitamos cooperación internacional, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, porque el 80% de la cocaína que sale por el puerto de Guayaquil llega a Europa, y básicamente ahora Guayaquil se convirtió en el epicentro donde confluyen narcotraficantes, no solamente mexicanos, colombianos, sino europeos, albaneses, montenegrinos, griegos, holandeses. O sea, esto es un problema que requiere también un fortalecimiento con gobiernos
extranjeros, porque las organizaciones del narcotráfico, las transnacionales del narcotráfico, superan absolutamente el poder de cualquier Estado. Por eso es que la guerra que se le declaró a las drogas en Colombia desde el año 2000, cuando empezó el Plan Colombia, ha sido un fracaso absoluto. Estados Unidos, Colombia no ha podido contener, pese a que en Colombia se han invertido más de 30.000 millones de dólares en la lucha antidrogas. Es un fracaso total. Necesitamos replantear todas las políticas para enfrentar el tema del tráfico, del narcotráfico, del microtráfico, de otra forma. No nos han dado resultados las mismas estrategias ni las mismas políticas. Tenemos que revisar absolutamente todas las políticas para enfrentar este fenómeno tan complejo y tan dañino para nuestras sociedades. Arturo, la problemática que está enfrentando en este sentido el país es profundamente grave y, como usted manifiesta, hay que verla de una manera integral, centrar el tema en la prevención, pasar por la atención de lo que está ocurriendo, y quizás el tema del que menos se habla o se habla muy poco es el de la reparación. Nos ponemos a pensar en lo ocurrido con más de estas 200 muertes al interior de las cárceles del país, personas que estuvieron bajo la tutela del Estado, cuyas vidas estaban bajo la responsabilidad del Estado, pero nadie habla de la reparación ni las responsabilidades que en este caso tendría el Estado ecuatoriano respecto de estas vidas. Así es, nosotros no podemos dejar de pensar en que los detenidos están en una absoluta vulnerabilidad y ellos dependen absolutamente del Estado. Cuando entran en la cárcel, cuando son encerrados, el Estado es el que se encarga de proteger sus derechos. Y no olvidemos también que en las cárceles el sistema extorsivo y el sistema al cual están sometidos todos los que ingresan a las cárceles, porque no son solamente los 40.000 internos que permanecen ahí por cumpliendo sentencias o esperando su sentencia, sino que hay 90.000 personas que circulan por el sistema penitenciario, que también son detenidos y están ahí 5, 4, 6, 7, 8 meses y salen. Entonces hablamos de cientos de miles de personas que están siendo afectados por el problema de las cárceles. Las cárceles no son un problema aislado, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre en las cárceles evidencia un problema sistémico que también se manifiesta en las calles, como decía, en la territorialización, la disputa de las bandas, pero además todas las familias que están siendo afectadas por las cárceles son un reflejo de la sociedad, sin duda. Quisieran, en honor al tiempo, Arturo, transitar a otro tema de gran importancia en el país, el Pandora Papers, esta nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Su opinión en calidad justamente de periodista de investigación. Bueno, creo que como siempre el consorcio de periodistas de investigación, del cual yo también soy parte, yo participé la última vez en Panama Papers. Ellos desde el año 2010 han venido trabajando de una manera sostenida con este ángulo de mostrar la radiografía de cómo operan los paraísos fiscales, las personas que se benefician de este esquema y perjudican a sus países cuando evidentemente el dinero es mal habido o hay una evasión de impuestos y de tributos. Entonces, en este esquema también hay que dejar claro que evidentemente hay empresarios que han utilizado paraísos fiscales para el movimiento de sus operaciones en el exterior, y esto no está penado por la ley. Creo que nos movemos en dos campos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de paraísos fiscales: el deber ser y lo que dice la legislación, el tema ético, que son ámbitos en los cuales hay que confluir para entender que estamos en una campaña para que exista más transparencia y los gobiernos de diferentes países o los estados no sean perjudicados por estas prácticas. Entonces, creo que la campaña ha dado resultados en el sentido del compromiso del consorcio de periodistas por mantener una línea de revelación sobre estos temas, y también creo que es importante todo lo que podemos aportar los ciudadanos para entender y para evitar estas prácticas. Ahora, también es evidente que, por ejemplo, quien creó la ley en el 2017 o quien impulsó la creación de la ley, que es Rafael Correa y su gobierno, luego siguió haciendo prácticas a través de empresas offshore en Bélgica
no sé, o sea, que llegó dinero para su pago de su seguridad. Entonces, también es bueno entender que yo ahí me baso en una premisa de Marco Tulio Cicerón, hace más de 2000 años. Él decía que la ley es un asno y en él solo se sube el gobierno. En este caso, la ley fue aprovechada, la ley de paraísos fiscales, para evitar supuestamente que funcionarios tengan sus dineros afuera o sus empresas afuera. Básicamente fue en el caso de Rafael Correa un parapeto, ¿no? Una simulación, una propaganda, porque no olvidemos que cuando se publica Panama Papers, allá por 2016, el primero en reaccionar, en atacar al Consorcio Internacional de Periodistas fue Rafael Correa, diciendo que todo lo que se había publicado era falso, que éramos financiados por la CIA, ¿no es cierto? Se dedicó a atacar de manera sistemática a quienes participamos en la investigación, nos expuso en redes sociales con nuestras familias, o sea, una manera absolutamente perversa del entonces presidente. Y luego, cuando quiso darle la vuelta al tema, es que empieza a fomentar la ley, ¿no es cierto? Y la paradoja es que luego de que se aprobó la ley, él sale del gobierno, se beneficia directamente de las operaciones que hace un offshore en Uruguay para pagarle a él por su seguridad en Bélgica. $500,000 le pagaron desde el año 2018 uno de sus exfuncionarios, que es Ricardo Oglietti, subdirector de la CELAC. Sobre estos temas quisiera preguntarle, Arturo, conociendo por adentro al Consorcio Internacional de Periodistas y haciendo alusión a un diálogo que acabamos de mantener con un interlocutor de mucho prestigio, el doctor Salim Saidán. Él hizo un comentario esta mañana señalando que le llamaba la atención que en esta investigación solamente aparecen involucrados mandatarios o políticos de derecha, hablando de Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso, Luis Abinader también de República Dominicana, y ponía en duda, decía que aparentemente hay un sesgo en esta investigación. ¿Qué nos puede decir usted sobre el Consorcio Internacional de Periodistas en términos de ética, de deontología, de independencia? Sí, o sea, yo lo que le puedo asegurar, Gustavo, por mi experiencia, yo no participé en esta última investigación, pero yo soy parte del consorcio desde el año 2010, cuando me invitaron a ser parte de ese consorcio. Aquí hay cientos de periodistas que entramos en la investigación sin ninguna agenda, ¿no es cierto? No nos pagan absolutamente nada, no hay ningún reconocimiento económico por esto. Entonces, el consorcio lo que hace y se ha convertido es en un organismo que recibe unas grandes filtraciones que es imposible que ningún medio pueda procesar. Y lo que hace es, una vez que recibe una información, notifica a sus socios, a los que estén interesados en trabajar en esta investigación, y básicamente les dice, tenemos esta filtración, hay casos, por ejemplo, de Ecuador, y lo que les pedimos es que ustedes puedan investigar y profundizar libremente el tema. Entonces no hay ninguna injerencia en el tema editorial ni en el manejo que realiza cada uno de los periodistas alrededor de sus investigaciones. Entonces creo que sí es aventurado, entiendo, es una interpretación y está en el campo de la opinión, el haber dicho que este es un tema direccionado para atacar a gobiernos de derecho más conservadores. No creo que sea así, así no trabaja el consorcio. Generalmente no es que se direccionan las investigaciones. Y sobre la otra crítica, Arturo, que se hace a este tipo de investigaciones, que parten de información que entrega algún denunciante. Hay quienes consideran que esta es información hackeada, información ilegal, temas que nos refrescan casos con repercusiones mundiales como el de Edward Snowden o lo de Julian Assange. Sí, creo que periodísticamente hay que diferenciar dos cosas. Una es el tema de la agenda normal, que por ejemplo yo realizo una investigación y sobre esa investigación parte de mi agenda, ¿no es cierto? Yo busco la información, no me filtran una información. El otro método que es excepcional absolutamente en el periodismo, y esto también es un tema de debate interesante, o sea, cómo es que una organización, esto he oído críticas, se presta para recibir básicamente filtraciones, ¿no es cierto? O sea, y luego la reparte para que los periodistas puedan o podamos procesar esa información y trabajarla y verificarla. Entonces,
Una filtración es excepcional en el periodismo, así es. No puede la filtración por tal además ser publicada, sino que eso debe seguir ciertos procedimientos. Luego el periodista, es decir, yo esa información la verifico, la contrasto, voy a las fuentes para hacer una reportería que confirme o descarte esa información. Entonces, creo que es también interesante el debate de, yo por ejemplo no trabajo excepcionalmente con filtraciones, porque sé que cuando alguien le filtra una información, evidentemente hay una intención, hay un interés. No sabemos qué tipo de interés tiene la fuente, si es que es un interés básicamente de exponer algo públicamente porque le preocupa y está eso afectando al interés público, o básicamente quieren utilizar al periodista como un periodista basurero para atacar y direccionar la investigación contra otra persona. Eso ocurre aquí y en todo el planeta. O sea, las filtraciones se utilizan para atacar, para dañar, pero también se utilizan para develar cosas que de otra forma no se pueden conocer. En este caso son 12 millones de documentos, o sea, eso si no se procesa a través de un equipo grande de periodistas, es imposible que ningún medio lo pueda hacer. Entonces creo que sí es un tema interesante de debate, de dónde viene la filtración, cómo se procesa, pero yo me quedo más bien en la anterior experiencia que yo viví en el Panama Papers, en el sentido de que nosotros somos los encargados de darle valor a esa filtración si es que corroboramos los datos, confirmamos, hacemos nuestra propia investigación y orientamos el sentido periodístico para que este realmente sea un tema de interés público y exista novedad y revelación. Para finalizar, concluyamos con algo. ¿Qué tratamiento debería dar el gobierno, el presidente Lasso, a estas denuncias del manejo de sus cuentas offshore? Bueno, yo realmente felicito la actitud del presidente Lasso, en el sentido de que él ha sido absolutamente, en este caso, o sea, más allá de que sea Lasso, es la primera vez en muchos años que yo veo un mandatario que esté dispuesto a que le fiscalicen absolutamente todo. Entonces, esta actitud, más allá de lo que se puede encontrar, que básicamente vemos que lo que se ha denunciado es un tema que en el 2017 él ya había dicho, que se deshizo de sus sociedades offshore, lo que de alguna forma no se conocía, y él mismo afirma es que luego se crearon unos 2 fideicomisos en Nevada, en Estados Unidos, y que él no tiene nada que ver en esos fideicomisos. Entonces, me parece que esa actitud de transparencia es positiva y se saluda y se agradece. Ahora, la investigación debe hacerse, debemos profundizar más en la investigación para saber si efectivamente hubo alguna cosa que se aturbie y que afectó a los intereses del país, pero este escenario de un mandatario dispuesto a rendir cuentas a la Asamblea, a la Fiscalía, a la Contraloría, dando un discurso de que nosotros tenemos, como refiriéndose a los políticos, como funcionarios públicos, dar explicaciones a los ciudadanos, esto no se veía desde hace mucho tiempo. O sea, y me parece que eso hay que rescatarlo y que sigan las investigaciones y que todo siga un curso en el cual se puede esclarecer absolutamente todo lo que tenga que salir en este caso. Muchas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.